Daremos inicio al quinto bloque del Congreso, el panel de nutrición, estrategias de alimentación y nuevos ingredientes. Les recordamos que al ingreso del salón, si lo necesitan, pueden solicitar sus dispositivos de traducción simultánea. Before beginning, we remind you that at the entrance of the room, you can request your simultaneous translation devices using your passport or driver license. Comenzaremos entonces con el cuarto bloque del día, el quinto del Congreso, nutrición, estrategias de alimentación y nuevos ingredientes. Y para esto invitamos al primer relator, el señor Sergio Castillo, gerente de Fit Technology de Salmon Food, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Hola. A ver. Listo. Hola a todos, mi nombre es Sergio, soy gerente de Fit Technology de Salmon Food. La idea de la presentación del día de hoy es mostrar uno de los últimos desarrollos que hemos hecho enfocado en nutrición durante eventos de hipoxia, cómo podemos preparar a los peces de mejor manera a enfrentar estos eventos de hipoxia. El panel intergubernamental de cambio climático, esto fue en el 2022, menciona que la acuicultura se va a enfrentar a procesos obviamente de calentamiento de agua, acidificación y bajas de oxígeno. Esto ya es una realidad y una problemática seria para la producción de salmón en Chile hoy en día, y el llamado es a que todas las empresas en conjunto, productores de salmón, productores de alimento, servicios tecnológicos, etcétera, trabajemos en conjunto para preparar de mejor manera a esta industria a enfrentar lo que se nos viene, ¿no? Específicamente en cuanto a los efectos de la hipoxia en salmón, yo creo que es bastante obvio lo que ocurre cuando hay bajas de oxígeno. Hay una depresión metabólica, los peces crecen menos, la actividad de nado se vuelve errática, los peces intentan buscar espacios de agua con mayor oxígeno. La actividad alimenticia decae, la actividad cardiorrespiratoria se acelera, la actividad bioenergética cambia. Aquí buscamos, el pez empieza a buscar metabolismo anaeróbico en lugar de metabolismo aeróbico, y además la tolerancia térmica también se reduce. Esto, a final de cuentas, para la producción lo que implica es una pérdida de biomasa, en términos económicos bastante importante, y además también cada vez más importante una pérdida del bienestar de los peces. Todo esto en su conjunto, en la realidad de el origen, la causa fisiológica de todo esto que está ocurriendo, se resume en aumento del estrés oxidativo y un aumento de respuestas proinflamatorias. ¿Cómo se aborda el problema? Bueno, actualmente se está abordando con sistemas de oxigenación, ayunos preventivos, monitoreo ambiental, historial de centros de cultivo. Quizá puede que ya haya estudios en cuanto a selección genética, pensando en preparar peces que estén mejor preparados ante efectos de la hipoxia. Una manera en la que puede abordar esta problemática las plantas de alimento es a través de intentar apoyar a través de la nutrigenómica, ¿ya? Que es más o menos lo que nos planteamos nosotros al momento de hacer este desarrollo.
Esta fue nuestra inspiración. Nos pusimos a pensar cómo podemos preparar un pez ante la hipoxia. Y obviamente en humanos sabemos que es posible que haya adaptaciones fisiológicas que preparen a las personas a desempeñarse de mejor manera en ambientes hipóxicos. Como ejemplo, los alpinistas, los sherpas, esas personas que trabajan una gran actividad física en condiciones de muy poco oxígeno. Entonces hay una adaptabilidad fisiológica, una flexibilidad fisiológica que le permite al organismo desempeñarse de mejor manera en condiciones hipóxicas. Y algo así fue como lo que queríamos pensar para lograr hacer esto en los peces. Cuando nos pusimos a investigar cómo se podía lograr esto, nos dimos cuenta que el principal elemento que provee a los organismos de esta adaptación fisiológica ante la hipoxia es una proteína que se llama HIF1-alfa, factor inducible por hipoxia. Y nos pusimos a buscar un buen rato cómo desde la nutrición podíamos activar esta proteína. La verdad que no encontramos un efecto directo de algún elemento, ya sea fitogénico, etcétera, que pudiese afectar directamente este factor. Lo que sí encontramos fue un extracto fitogénico que ayuda en la síntesis de las heat shock protein, específicamente la heat shock protein 90. Estas son proteínas chaperonas. Lo que hacen es que cuando se activa el estrés, estas proteínas se unen a otras proteínas de las células de manera de apoyarlas en su actividad fisiológica, es decir, les ayudan a estructuralmente mantener una actividad al unirse a este tipo de proteínas chaperonas. Y lo que vimos es que esta heat shock protein, entre muchos otros apoyos en términos de funcionalidad proteica, ayudan a este factor inducible por hipoxia. Y lo que además encontramos es que hay fitogénicos, un fitogénico en particular que está muy cargado de este tipo de proteínas, las heat shock proteins. Además, las heat shock proteins son proteínas que están muy conservadas a nivel de todo tipo de organismos en la naturaleza. Entonces hay plantas que se enfrentan a condiciones demasiado estresantes, plantas desérticas, plantas que viven en condiciones de muy poco oxígeno, que dentro de su fisiología contienen una alta concentración de heat shock proteins, y es una de estas plantas la que nosotros, con la cual nosotros estamos trabajando de manera de incrementar esta proteína en el salmón y que después apoyemos a la activación del factor inducible por hipoxia, que es el que va a permitir a los peces enfrentar de mejor manera la hipoxia. ¿Qué es lo que hace el factor inducible por hipoxia? Codifica proteínas que aumentan el suministro de oxígeno e intervienen en la respuesta adaptativa a la privación de oxígeno mediante un montón de efectos. Angiogénesis, eritropoiesis, glucólisis, apoptosis, tono vascular, etc. Pero todo esto ligado a preparar al pez ante la hipoxia, ¿ya? Y a los organismos en general, no solo al pez. Entonces, ya con esta idea de este fitogénico, lo primero que hicimos fue probarlo en el salmón. Oye, la alimentamos con esto, en efecto se incrementa la expresión de la HCP90 y después del factor inducible por hipoxia, lo que encontramos fue que significativamente se incrementa la heat shock protein 90. Si bien acá no fue significativo, también se ve una tendencia a que se incremente el factor inducible por hipoxia en salmón. Esto sin hacer ningún tipo de desafío, simplemente al alimentar a los peces con este extracto de alta concentración de heat shock proteins, ¿ya?
Y esto es el concepto de este producto que estamos desarrollando, que ya está en el mercado, que se llama Oxicare, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos con Oxicare? Es una utilización innovadora de fitogénicos, como les mencionaba, fitoesteroles que activan la heat shock protein, la cual, como les mencionaba, es fundamental para la actividad del factor inducible por hipoxia. Y además estamos incluyendo dentro de esta innovadora utilización de fitogénicos flavonoides. Flavonoides, una combinación lo más holística y completa posible de uva, lúpulo y té verde. ¿Por qué es importante los flavonoides? Los flavonoides son antioxidantes. Lo que ocurre cuando hay hipoxia, como sabemos, es que cuando empieza a bajar el oxígeno, la concentración de especies reactivas de oxígeno o elementos oxidantes se incrementa. En anoxia, como no hay oxígeno, no hay especies reactivas de oxígeno. Pero esto es lo importante, cuando vienen periodos de reoxigenación, estas fluctuaciones que constantemente están enfrentando los peces, hay una exponencial síntesis de especies reactivas de oxígeno en el salmón, lo que genera un estrés oxidativo bastante amplio. Y si estamos pensando que esto puede ocurrir diversas veces en el día, el estrés oxidativo al que se están enfrentando es bastante potente, ¿no? Este es el resumen teórico de lo que hace Oxicare. Como les mencionaba, el fitoesterol cargado en HCP90 va a incrementar la cantidad de HCP90 en el salmón. Esto se activa ante un estrés, que el estrés en este caso es la hipoxia. Y el HCP90 directamente va a incrementar la cantidad de factor inducible por hipoxia disponible. Por otra parte, sabemos que las especies reactivas de oxígeno destruyen la HCP90. De modo que también es importante tener flavonoides que reduzcan estas especies reactivas de oxígeno para indirectamente incrementar la cantidad de HCP90 disponible y factor inducible por hipoxia disponible. El factor inducible por hipoxia siempre está presente, pero cuando hay normoxia, cuando hay oxígeno, esta prolilhidroxilasa lo degrada y no pasa nada, todo está bien. Pero cuando no hay oxígeno, la polihidroxilasa no se activa y el factor inducible por hipoxia va y actúa a nivel de código genético para iniciar toda esta síntesis de proteínas que como les mencionaba, que van a preparar al pez ante el evento de hipoxia. Ya teniendo este marco teórico, procedimos a hacer la validación del producto. Las validaciones se construyen. Uno no puede llegar y plantear un experimento y aventárselo a la primera. Tenemos que hacer un proceso de construcción de los experimentos de manera de que cuando hagamos la validación resulte todo bien. Entonces, primero hicimos una preconstrucción de la validación, desarrollos previos. Lo primero que hicimos en nuestro centro experimental es primeramente estar seguros de que somos capaces de mantener niveles de oxígeno estables en los estanques, de manera de poder generar hipoxia constante en los peces, y esto lo probamos a distintos niveles de saturación. Además hicimos pruebas de hipoxia aguda en acuarios para también tener una primera aproximación de cuál iba a ser la respuesta fisiológica de los peces al estar alimentados con este block. Después hicimos todo este desarrollo a nivel de marcadores genéticos. Hicimos los primers de todos estos genes que están involucrados en esta respuesta a la hipoxia. Aquí tenemos el factor inducible por hipoxia, el HCP90, la eritropoyetina, que es la que incrementa el número de glóbulos rojos en la sangre. Y como pueden ver aquí, todos estos son desarrollos de SalmoFood.
nosotros desarrollamos los primers que hoy en día están disponibles para la industria para poder empezar a hacer este tipo de estudios de expresión génica, ¿ya? Eso como primera parte de la construcción de la validación. Teníamos que verificar que nuestros primers en efecto expresan las proteínas y empezamos a revisar que en efecto hay una sobreexpresión, y aquí lo importante es en dónde vamos a medir esta sobreexpresión. Teníamos que probar estos primers en distintos órganos: en vaso, hígado, riñón, branquia, corazón, músculo. Lo que vimos es que el vaso y la branquia son los órganos que presentan mayor respuesta ante la hipoxia y donde nuestros primers generan la mayor expresión diferencial proteica de estas proteínas de interés, ¿ya? Y por último también entonces definimos qué es lo que íbamos a medir en nuestra validación. Ok, nos dimos cuenta que la HIF1-alfa funciona, la podemos usar como biomarcador. La expresión de HCP90 funciona, la podemos usar como biomarcador. También vimos que el número de eritrocitos también funciona bastante bien como biomarcador. Cuando hay menor oxígeno se incrementa el número de eritrocitos. Y otro importante biomarcador es el índice vasosomático. Cuando disminuye el oxígeno, el vaso se achica. ¿Por qué se achica? Porque en el vaso se sintetizan los glóbulos rojos y entonces quiere decir que se están expulsando los glóbulos rojos del vaso y por eso es que se achica. Pues también es otro biomarcador ante la hipoxia, ¿ya? Entonces, ya construida la validación, como les comentaba, tenemos el sistema experimental validado, los estanques, tenemos los biomarcadores validados, sabemos en qué tejidos vamos a trabajar y entonces definimos ya qué biomarcadores vamos a usar para evaluar el estrés hipóxico. Y ahora lo que seguía era hacer la evaluación, la validación de OxyCare. Esta validación, aquí se muestra en resumen el estudio. El estudio duró 81 días. Tuvimos 20 días en los que los peces estaban en normoxia, en una concentración de oxígeno ideal. Después 40 días que pasaron en un periodo de hipoxia, en donde el oxígeno estaba a 3,5 miligramos por litro. Es digamos que una condición crónica y estable de hipoxia. Y finalmente otros 20 días donde todos estos peces pasaron a un periodo de reoxigenación en donde volvieron a la concentración de oxígeno ideal. Este estudio lo hicimos en agua dulce, fotoperiodo 24 horas, peces de 400 gramos, 60 peces por estanque y la especie fue trucha arcoíris, ¿ya? ¿Qué fue lo que encontramos? En SFR, tasa de alimentación, la verdad que las cosas no estuvieron tan claras. Hay un resultado interesante que se ve acá que no es significativo, pero que se ve que cuando empezamos con el periodo de reoxigenación, la tasa de alimentación del grupo que fue alimentado con estas heat shock proteins presentó una mayor tasa de consumo de alimento. Obviamente cuando están en el periodo de hipoxia, el control que no tenía hipoxia comía más y los otros dos grupos comieron menos. Y aquí la diferencia no fue significativa, pero hay también una tendencia a que OxyCare ayudó a que haya un mayor consumo de alimento. Cuando ves el ensayo completo, es decir, los 81 días donde se va en normoxia, hipoxia y reoxigenación, todo completo, no vimos ningún efecto significativo en la tasa de alimento en los peces, ¿ya? Entonces esos resultados, digamos, más o menos, pero acá se ve algo súper interesante, que es el factor de conversión, un parámetro bien relevante para los productores de salmón. En la normoxia no hubo diferencias en el factor de conversión entre los grupos. Cuando pasas a hipoxia, aquí se ve un efecto súper fuerte en el factor de conversión. El grupo que no tenía hipoxia, el factor de conversión cerca de 1.
Cuando metes hipoxia, el control que no tenía Oxicare estuvo en 2,3 el factor de conversión, súper malo. Y cuando metes Oxicare, estábamos en 1,61 como factor de conversión. Los peces estaban aprovechando mejor el alimento durante este periodo de hipoxia con este aditivo. Otro resultado interesante es que en la reoxigenación, si bien hubo una recuperación en el factor de conversión de los dos grupos, pareciera que el grupo con Oxicare tuvo una mejor conversión, al menos una tendencia a mejor conversión, que inclusive el grupo control. Y finalmente, si ves el ensayo completo, que digamos aquí es el resultado más interesante de esto, con diferencias significativas, se observa que el grupo control obviamente tiene un 0,96 de factor de conversión, Oxicare quedó en 1,13 y sin aditivo en 1,32. Hay un efecto significativo y súper claro de que al alimentar los peces con HCP90, me quedan 13 segundos, mejora el factor de conversión. Cuando vemos crecimiento, lo mismo. Cuando hay hipoxia, el crecimiento disminuye y bastante. El SGR, medido como SGR. Sin embargo, hay una tendencia a que con Oxicare el crecimiento sea mejor durante el evento de hipoxia. Durante la reoxigenación, de nuevo, el crecimiento con Oxicare fue mayor inclusive que el del control. Y cuando ves el estudio completo, si bien el SGR con Oxicare no alcanza el control, sí es significativamente mayor al grupo que no consumió estos extractos con alta concentración de HCP90. El índice vasosomático realmente se ve que el grupo que llevaba Oxicare nunca tuvo una diferencia significativa en el tamaño del vaso con respecto al control, mientras que el que no tuvo Oxicare siempre presentó un vaso de menor tamaño. Entonces, igual interesante, hay una respuesta en donde probablemente el Oxicare, digamos, pudiésemos inferir que no es tan necesaria la expulsión de eritrocitos al medio y por ende el vaso no disminuye en su tamaño. Esta es la última en cuanto a resultados, que es el tema de la expresión génica. Bien interesante, la medimos en branquia y en vaso. Primero, la HCP90, que es la primera en la cadenita. Mayor concentración de HCP90, expresión de HCP90 en la branquia, que después coincide con una mayor concentración, expresión del factor inducible por hipoxia en la branquia. En el vaso no fue significativo el resultado, pero también se ve una mayor expresión de HCP90 en el vaso y de factor inducible por hipoxia en el vaso. Y lo que sí vemos que esta parte es bien importante porque aquí ya estamos midiendo la eritropoyetina, es decir, el efecto que tiene el factor inducible por hipoxia en el pez. La EPO es uno de los primeros genes que desencadena la respuesta celular a la hipoxia y vemos que en efecto tanto en la branquia como en el vaso hay una mayor expresión de esta proteína, lo que indirectamente también sugiere que los peces están más capacitados a soportar la hipoxia. Yo creo que este es el resumen más importante de la presentación y quizá en términos productivos lo más relevante. El SGR, podemos mejorar el SGR con Oxicare, no al nivel de un grupo que no tiene hipoxia, pero hay una mejora. Y lo mismo para el FCR. Esto económicamente en estos grupos de peces que están sufriendo estas fluctuaciones de oxígeno, yo creo que es bastante relevante lo que encontramos. Así que como conclusión, Oxicare mejora el crecimiento en centros de cultivo con altas fluctuaciones de oxígeno y modula la respuesta inflamatoria y oxidativa. Recomendamos enfocar el uso de este producto
en centros que están enfrentando estas fluctuaciones de oxígeno, que cada vez son más centros en la industria y probablemente cada vez van a ser más. Esa es mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Sergio. A continuación invitamos al segundo relator, el señor Juan Manuel Leiva, gerente de aseguramiento de calidad y medio ambiente de Screting, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. Ahora sí. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes la experiencia de Screting en la implementación de un estándar llamado ASC, un estándar que es ampliamente conocido ya por la industria salmonera y que vio su primera versión del estándar para plantas de alimento en el año 2022 y quedó disponible ya en el 2023 con el lanzamiento del manual de implementación y de también el reglamento para los organismos de certificación. Brevemente, repasar los principales aspectos que tiene este estándar. Principalmente mide el desempeño legal, social y ambiental de las plantas de alimento. Hay un enfoque en el abastecimiento de ingredientes. Solo hay un grupo limitado de ingredientes que tienen que cumplir con ciertos requisitos, tanto el manufacturador como la materia prima de base, para poder ser utilizados en alimentos que van a ser posteriormente comercializados y etiquetados bajo el estándar de ASC. Un sistema de contabilidad de estos ingredientes, vamos a hablar de ingredientes elegibles, no elegibles, solo aquellos que van a ser considerados elegibles se pueden utilizar en la formulación de los productos. El abastecimiento responsable de ingredientes de origen marino, similar, ¿cierto?, a lo que hoy día tienen otros estándares como BAP. ASC también se enfoca en el manejo controlado, certificado, ¿cierto?, adecuado de la pesquería para que estos ingredientes posteriormente puedan ser considerados elegibles. Y el abastecimiento responsable de ingredientes de origen vegetal. ¿Ya? Si ustedes se fijan, son aspectos claves, ¿cierto?, dentro del desarrollo sostenible de la actividad. Y yo creo que lo más importante de esto es que todos estos reportes son públicos. ¿Ya? Al momento de que la planta es certificada, va a empezar a reportar los KPI que están asociados a los cumplimientos de estos de cada uno de estos capítulos. Y eso yo creo que es lo más relevante de este estándar, que de alguna manera, ¿cierto?, va a hacer público nuestra gestión, nuestro desempeño. Y yo creo que le hace bien a la actividad. Cuando hablemos, ¿cierto?, de volúmenes de ingredientes elegibles, abastecimiento responsable de ingredientes marinos, abastecimiento responsable de ingredientes vegetales, principalmente soya, palma, cálculo de la huella de carbono, son todas informaciones que van a ser públicas. La disposición de residuos, qué hacemos con los residuos líquidos, ¿ya? Eso le hace muy bien, digamos, a la actividad. Y dentro del desempeño legal, social y ambiental, de alguna manera también viene a normalizar y a formalizar el compromiso y la relación que las empresas van a tener con la comunidad. Parte de la implementación, ¿cierto?, fue
formalizar nuestra relación con la comunidad, que los vecinos nos conozcan, que sepan lo que hacemos, ¿ya? Que sepan cuáles son nuestros impactos ambientales, que sepan cuáles son las materias primas que utilizamos, que conozcan nuestro proceso, que nos pregunten, ¿ya? Y que puedan irse tranquilos a sus casas, ¿cierto? Que la empresa o la planta que tienen como vecina es una planta que está actuando, ¿cierto?, de manera responsable con el medio ambiente, ¿cierto?, con la seguridad de los trabajadores, con la inocuidad de los productos. A la fecha, si ustedes ingresan a la página web de ASC, van a encontrar, ¿cierto?, 3 instalaciones o tres empresas certificadas, ¿ya? Bimifos es una empresa mexicana, ¿cierto? Está Screting con sus 2 plantas, Osorno y Pargua, y también hay una empresa certificada en The Union Feed Mill Public Company. Son las 3 compañías que hoy día han logrado la certificación. Eso a nosotros nos pone tremendamente orgullosos, ¿cierto? Porque fuimos la primera planta, o las 2 primeras plantas del grupo Nutreco, y las primeras plantas, ¿cierto?, de elaboración de alimentos para salmónidos, a pesar de que Bimifos también produce alimentos para peces, en obtener esta certificación, ¿ya? Y nosotros creímos y apostamos por este estándar desde el comienzo, ¿ya? Screting, a través de su ya retirado, digamos, responsable de sostenibilidad global, fue parte del desarrollo del estándar. Estoy hablando ya de hace 5 o 6 años atrás. Por lo tanto, desde el comienzo apostamos a que este estándar le hacía bien a la actividad, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, nos aventuramos, ¿cierto?, a implementarlo y a ser los primeros en obtener la certificación. También en la página web de ASC ustedes van a encontrar todo lo que es los plazos que se deben ir cumpliendo en cada una de las etapas, ¿ya? Sin embargo, en el fondo les voy a compartir nuestra experiencia, ¿ya?, desde el momento en que nosotros aplicamos, ¿cierto?, postulamos a la certificación, en un plazo no superior a los 60 días, a los 42 días, para ser más preciso, fue publicado en la página de ASC. Esa publicación, esa postulación también es pública y por lo tanto la comunidad bien informada podría haber opinado respecto de esa postulación, ¿no? Bueno, esto lo saben mucho mejor quienes están en la producción de salmones porque ya han implementado y certificado este estándar por varios años. Se hace la publicación, ¿cierto? Se somete a la opinión de la comunidad y posteriormente se programa la auditoría en terreno, la cual nosotros realizamos en el mes de septiembre. En septiembre del 2021 nosotros ya partimos haciendo una preauditoría, en el fondo un levantamiento, ¿cierto?, de brechas con lo que era en ese momento el proyecto del estándar. Posteriormente en julio postulamos, en septiembre fuimos auditados, 28 días para poder presentar un plan de acción a las no conformidades y luego 90 días para poder evidenciar que ese plan de acción se había cumplido. A diferencia de otras certificaciones, donde uno generalmente plantea un plan de acción y esto se revisa en el periodo de auditoría siguiente, con ASC yo debo evidenciar que ese plan de acción se cumplió y debo enviar, ¿cierto?, los respaldos y hay un comité técnico, ¿cierto?, que va a sancionar finalmente este plan de acción. En diciembre del año 2023 se cerró el proceso. ¿Qué significa que se cerró el proceso? Que fue aceptado, se había aceptado el plan de acción inicialmente y ahora ya se aceptó las evidencias, ¿cierto?, que nosotros presentamos y posteriormente, por lo que obtenemos la certificación. Todos los detalles del proceso también pueden ser consultados a través de la página web de ASC. Reitero, ¿cierto?, de que esto es público, ¿ya? Estamos expuestos de alguna manera, ¿cierto?, a que la comunidad, nuestros clientes, nuestros proveedores, en general todos los entes relacionados, puedan revisar el proceso, el informe, las no conformidades, el plan de acción y la evidencia,
¿cierto?, que respalda que nosotros pudimos levantar esas no conformidades. Todo, reitero, es público. El certificado, y aquí también quiero hacer una aclaración porque más que nada es un orgullo, digamos, de nuestro equipo, ¿ah? El proceso se cerró, tal como mencioné, en diciembre del año 2023. El certificado está emitido en enero del 2024. La razón por la cual ocurrió eso, ¿cierto?, es que el organismo de certificación aún no había terminado su proceso de acreditación, ¿ya? Todo este proceso, tanto de la implementación como la certificación, fue también un ir aprendiendo juntos. No había organismos de certificación acreditados hasta ese momento. Por lo tanto, la auditoría se hace en presencia de un auditor testigo, ¿ya?, un auditor que vino a evaluar cómo el organismo de certificación, que en este caso era Control Unión, no tengo ningún problema en mencionarlo, digamos, cómo ellos desarrollaron la auditoría, ¿cierto?, y si podían acreditarse para ser certificadores reconocidos. Por lo tanto, el proceso tomó un poco más de tiempo en la emisión del certificado debido a que no se había completado la acreditación. ¿Y por qué digo que esto es, lo menciono, ¿cierto?, como parte del orgullo que tenemos como equipo? Porque de haber estado acreditado el organismo de certificación, nuestro certificado diría fecha de emisión 7 de diciembre del 2023, y ahí sí habríamos sido los número 1 en el mundo. Pero bueno, un tema técnico, ¿cierto? Quedamos en segundo lugar después de Bimifos, pero se debió a eso, digamos, al proceso de acreditación. De todas maneras, ¿cierto?, tremendamente contentos y orgullosos del equipo que trabajó en esto, un equipo multidisciplinario, todas las áreas de la compañía participaron en la implementación, todas las áreas de la compañía tienen, ¿cierto?, alguna responsabilidad dentro de los 5 elementos que yo ya mencioné, ¿cierto?, anteriormente. Documentación clave para poder implementar el estándar. Bueno, está el estándar en sí, ¿cierto?, la versión 1.0.1. Luego hay otro documento que se llama requerimientos para la unidad de certificación, que es muy importante porque establece algunos requisitos o de alguna manera aterriza algunos requisitos que no están muy claros en el estándar. Por lo tanto, es fundamental contar con los dos documentos al momento de la implementación. Existe otro documento también publicado por ASC, es una tabulación, ¿cierto?, es un score por país que ayuda mucho en la debida diligencia que se debe hacer para cada manufacturador de ingredientes y para cada ingrediente que vamos a evaluar, ¿cierto?, y que finalmente se va a transformar en un ingrediente elegible o no elegible. ASC propone, es como un riesgo país, ya publicado por ASC, ¿ya? Y eso es un punto de entrada para hacer la debida diligencia. Y ahí están, probablemente van a haber países con bajo riesgo, pero hay otros donde vamos a tener alto riesgo y significa que vamos a tener que trabajar mucho con los manufacturadores para poder evidenciar que ese riesgo alto que está dado por ASC lo podemos mitigar en base a procesos de auditorías o de trabajo, ¿cierto?, con autoridades en los países de origen donde se elabora el ingrediente. Existe también un listado de estándares reconocidos, por ejemplo, en ingredientes de origen marino, ¿cierto?, Marine Trust, MSC son estándares reconocidos. Abastecimiento soya, ¿cierto?, existen estándares como RTRS, Proterra, ¿ya? ASC también propone un listado de los estándares reconocidos y cuál de los aspectos evaluados está cubierto por ese estándar, ¿ya? Es un documento que hay que tener sí o sí a la mano al momento de hacer la debida diligencia de los ingredientes. Y finalmente el manual de interpretación, cuya primera versión está en inglés, ¿cierto?, pero es una explicación paso a paso de cada uno de los requisitos del estándar, cómo debiéramos ir evidenciando el cumplimiento de esos requisitos, ¿ya? Esos son documentos claves.
Finalmente, ¿cuáles son los principales desafíos ahora, después de la certificación? Porque una cosa es lograrla, ¿cierto? Pero otra cosa es mantenerla y año a año, ¿cierto? Pasar este proceso de auditoría. ¿Cuál es el trabajo que nos queda hoy día? Primero, establece requerimientos adicionales a los que probablemente nosotros estábamos colocando a nuestros proveedores y a los ingredientes que utilizamos. ¿Ya? Empezamos a hablar de aspectos sociales, empezamos, ¿cierto?, a hablar de, bueno, de requisitos legales o de evidencia, ¿cierto?, de que las operaciones están aprobadas en los países donde se desarrollan. También gestión medioambiental. Entonces, a todos los requisitos habituales que uno le coloca a un manufacturador, a un proveedor, a un ingrediente, sumamos ahora, ¿cierto?, los que establece ASC. Trabajo a realizar con los proveedores. Bueno, desarrollo de los mercados para alinearlos, ¿cierto?, a los requerimientos de ASC. Si vemos el riesgo país que propone ASC, nos vamos a encontrar con países de riesgo alto. Bueno, ¿qué vamos a hacer para poder tratar de mitigar ese riesgo alto, ¿cierto?, llevarlo a un riesgo más bajo, trabajando, ¿cierto?, con los mismos proveedores? El código de conducta. Hay un código de conducta, la empresa tiene que elaborar, en este caso Scretin como empresa certificada tuvo que elaborar un código de conducta. Ese código de conducta tiene que ser compartido con los proveedores, ellos tienen que aceptarlo y tenemos que evidenciar que lo cumplen. Y además los proveedores van a tener que ir hacia sus proveedores y también traspasar estos requisitos. ¿Ya? Y cada uno de los requisitos del código de conducta están establecidos por ASC. ¿Ya? Nos obligó a nosotros como postulantes a modificar el código de conducta que ya teníamos desarrollado. Estrategia frente a la pérdida de certificaciones de centros productores de salmón. Este es un tema que no es menor, porque el alimento producido bajo el estándar ASC va a ser etiquetado como ASC, ¿ya? Y por lo tanto va a tener que cumplir los requisitos del estándar. Ya mencioné, ¿cierto?, ingredientes elegibles, no elegibles, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar con los clientes que postulen a una certificación de un centro de producción de salmón, ¿cierto?, y que después en el camino la certificación se pierda por el motivo que sea, digamos, ¿ya? O el centro de cultivo probablemente va a tomar la decisión de consumir productos no ASC, ¿ya? Nosotros tenemos que tomar las medidas para hacer esos cambios internos en la planta. Es un tema de etiquetado, es un tema de demostración, ¿cierto?, a través de este etiquetado, ¿cierto?, de la certificación de los productos. Tema que créanme que lo hemos explorado ya bastante, cómo lo vamos a evidenciar una vez que empecemos a comercializar productos ASC. Porque hasta la fecha, y eso también es importante mencionarlo, no estamos comercializando productos ASC. ¿Qué dice el estándar respecto de la fecha del deadline, de la fecha en la cual debemos ya empezar a trabajar con esto? Era inicialmente enero del 2025. Esa fecha ya se postergó hasta octubre del 2025. Lo que quiere decir que a partir de octubre del 2025, un centro de cultivo que está certificado ASC solo va a poder utilizar alimentos provenientes de plantas certificadas. ¿Ya? Entonces, esta postergación, ¿cierto?, en la implementación de este plazo nos da un poco más de tiempo para poder ver cómo vamos a trabajar esto de las pérdidas de certificaciones en el camino, cómo lo vamos a manejar para que cumplamos con el reglamento del etiquetado. Ya mencioné lo del etiquetado, ¿ya?, que es tema no menor. Y la reportabilidad, estamos obligados a reportar año a año los aspectos que ya mencioné, ¿cierto?, anteriormente, todo lo relacionado con la gestión ambiental, con la gestión social, ¿cierto?, con el volúmenes de ingredientes elegibles, los manufacturadores, ¿cierto?, que cumplen con el estándar. Todo debemos reportarlo y debemos reportarlo a través de la plataforma de ASC y va a estar disponible para la consulta de quien lo quiera hacer. ¿Ya? Entonces, el último punto justamente es lo que le da ese gran respaldo, digamos, de que la actividad
está siendo monitoreada, ¿cierto? De que nuestro quehacer también está siendo monitoreado no solamente por nuestros clientes, sino que hoy día por toda la comunidad, ¿cierto? Y por todos los entes relacionados a esta actividad. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Reiterar, ¿cierto? El orgullo que nos provoca el haber obtenido esta certificación. Estamos también ahora apoyando a nuestras empresas hermanas, ¿cierto? En el proceso de implementación y en constante conversaciones con ASC, porque hay mucho que todavía tenemos que aprender y hay mucho que ASC también tiene que entender de cómo se desarrolla la actividad, sobre todo lo que dice relación con la disponibilidad de ingredientes y los orígenes hoy día de los principales ingredientes que se utilizan en la nutrición de peces. Muchísimas gracias. A continuación invitamos al señor Rodrigo Soler Vicens, Strategic Marketing and Technology Director de Cargill Aqua Nutrition Chile, a quien recibimos con un gran aplauso. Gracias, Gabriel. Hacia adelante. Buenas tardes ya. Primero que todo, gracias por la invitación. La verdad que quiero llevarlos por un súper resumen de lo que hace Cargill respecto a nutrición y cómo se conecta esto con la sostenibilidad. Porque hoy día, la verdad que hablar de nutrición y no conectarlo con sostenibilidad la verdad que no es correcto. Hoy día estamos enlazados en una cadena de valor que es extremadamente importante para poder hacer este negocio sostenible. Cargill fabrica alimentos en todo el mundo. Fabrica alimentos para múltiples especies, en múltiples países, y por lo tanto tiene una posición estratégica fundamental para ser un factor relevante, un factor pivote en el cambio hacia una acuicultura más sostenible. Está involucrado en la fabricación de muchos ingredientes, especialmente vegetales. Estamos trabajando en el desarrollo de ingredientes nuevos y también estamos involucrados en los estándares de producción de ingredientes marinos. Y como centro, el negocio específicamente donde yo trabajo y muchos de los que están aquí también trabajan, es el Cargill Aqua Nutrition, que es el encargado de tomar todos estos ingredientes y diseñarlos y armarlos como un producto que es el alimento para los salmones, que finalmente lo ocupan los cultivadores, los productores de salmón. El impacto de esta cadena viene desde el inicio. Viene desde los cultivadores de los granos, desde los que están capturando los peces y desde los que están desarrollando las materias primas. Luego los procesadores de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hacernos cargo de toda la cadena. Tenemos que enfocarnos y trabajar para que eso ocurra en toda la cadena. Para partir conversando, quería contarles cuáles son las fórmulas promedio hoy día. Esto es un valor referencial de una fórmula de los ingredientes que componen un alimento para salmones a nivel global. Y separamos aguas frías y aguas tibias, que básicamente aguas frías es el salmón, y los warm water son los camarones y otras especies de aguas más templadas. En términos generales, ¿qué es lo que vemos ahí? Además de ir por cada uno de los ingredientes, vemos ingredientes marinos, vemos ingredientes vegetales
Y finalmente vemos a los animal byproducts que llamamos, que son derivados del faenamiento de aves, y especialmente de aves, que se ocupan como fuentes de proteína para la fabricación de los alimentos. Y finalmente los carbohidratos o binders, que son los que nos permiten armar el pellet. Lo interesante de esto es que hoy día, si vemos los ingredientes marinos, que son un foco de atención respecto a sostenibilidad, cerca del 40% de esos ingredientes marinos ya vienen de lo que llamamos trimmings. ¿Qué son los trimmings? Son subproductos del faenamiento de la pesca para consumo humano. Entonces, que son, por lo tanto, los trimmings son perfectamente sostenibles porque son un subproducto de otro proceso. Y luego están los ingredientes marinos provenientes específicamente de peces capturados para hacer harina de pescado y aceite. Entonces, en resumen, ahí vemos, tenemos un grupo de ingredientes que son marinos, vegetales, los animal byproducts y los binders. Ahora veamos, vamos a ir por cada uno de estos segmentos de ingredientes, a partir por ahí. Los ingredientes nuevos, el desarrollo de ingredientes nuevos. Y para poder hablar de ingredientes nuevos es necesario contar un poco la historia de estas fórmulas. Hace 20 o 20 y algo años, si se fijan, la composición del alimento era principalmente marinos. Era harina de pescado y era aceite de pescado. Estamos hablando de 20, 25 años. Luego, hace unos 10 años atrás, aparecen los ingredientes vegetales, que toman una alta proporción de la fórmula, como proteínas de plantas, los baked proteins, y aceites de plantas como fuentes de energía. Y finalmente, donde estamos parados ahora, aparecen múltiples otros desarrollos de ingredientes que son nuevos, que vienen de harinas de insectos, que vienen de nuevas fuentes de aceites provenientes de algas y que vienen también de otros productos o como subproductos de otros procesos industriales. Y así es como vamos a ver la nutrición o las fórmulas hacia el futuro. Vamos a verla con múltiples ingredientes, tratando de aprovechar cada subproducto, no me gusta la palabra desecho, pero la verdad que es cada excedente de una producción industrial. En Cargill nos hemos enfocado, y esta es una muestra de algunos de los desarrollos, nos hemos enfocado, por ejemplo, en entender cómo poder utilizar subproductos o las proteínas de insectos, proteínas y aceites de insectos y otros subproductos que se obtienen de la producción industrial de insectos. En ese proyecto, en esa colaboración, estamos tratando de entender y cuáles son los efectos en los alimentos, cómo impacta en el performance de los peces, en la biología y finalmente en el producto terminado, que son los salmones. En el segundo proyecto, que estamos produciendo, escalando en realidad, estamos aumentando la producción. Eso es lo que busca Cargill en este caso, en este proyecto, donde se están produciendo algas que producen omega 3 en base a emisiones industriales de CO2. O sea, ¿qué mejor estar consumiendo el CO2 de una producción industrial y transformarlo en algo que se puede ocupar en producción animal? Las dos últimas iniciativas son muy interesantes y tienen que ver con cómo esto es tan visible hoy día en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Hoy día nuestra comunidad cada vez valora más, y especialmente las generaciones nuevas, valoran más entender cómo fue alimentado, de dónde vienen los ingredientes y cómo fueron producidos estos ingredientes. Y para poder hacer ese cambio, esa transformación, necesitamos entender perfectamente cuáles son los efectos de estos nuevos ingredientes en el alimento, de nuevo, en los peces, y finalmente si va a haber algún cambio de sabor, si va a haber algún cambio de textura o alguna característica especial en el producto terminado, que en este caso es el salmón. En ambos casos lo que estamos buscando es
por un lado, entender estas interacciones y por el otro lado, escalar. Y estos 4 ejemplos son un muy buen ejemplo de cómo tenemos que hacerlo. La colaboración entre los distintos stakeholders de la cadena de valor es fundamental. No podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo partiendo desde los cultivadores, los procesadores, fábricas de alimentos, productores de salmón y hasta el retail al final. Vamos ahora a los productos vegetales o productos producidos en tierra. Este desarrollo y esta iniciativa, agricultura regenerativa, es un cambio muy importante en cómo se hacen las cosas, cómo se cultiva la tierra. La agricultura regenerativa es una forma de producir lo mismo que estamos consumiendo hoy día, pero de una manera sostenible. ¿Y qué es lo que pretende? Reducir las emisiones de CO2 o las pérdidas, ni siquiera las emisiones, las pérdidas de CO2 que están en base a las prácticas actuales de cultivo. Por ejemplo, no arar la tierra. Cuando se ara la tierra hay una pérdida de CO2 a la atmósfera. La optimización del uso de fertilizantes a través de análisis de imágenes se puede orientar la aplicación de fertilizantes en determinadas áreas del terreno, no en todo el terreno, para disminuir el consumo de fertilizantes en esos terrenos. La cobertura de acompañantes, cuando cosechamos una cosecha, un cultivo, se pierde mucho CO2 porque se expone el suelo. Entonces tenemos que cultivar de manera mixta, de manera combinada, para que esto no ocurra. Cargill está participando en múltiples proyectos conjuntos con productores para fomentar la agricultura regenerativa. Hoy día en Norteamérica hay un compromiso de al 2030 tener 10 millones de acres cultivados con agricultura regenerativa. Para que se hagan una idea, 10 millones de acres es como del tamaño de Holanda de aquí al 2030. Entonces, ese es el camino, es cambiar la forma en que hacemos las cosas. Me voy a los marinos y me voy un poco más rápido porque me queda poco tiempo, ya se me acabó. Como en muchas de las otras materias primas, los ingredientes marinos se abastecen globalmente. Por eso es tan importante hablar de cadena de valor, porque nosotros estamos conectados y nuestra industria está conectada con todo el mundo en abastecimiento de materias primas y tenemos que ir a golpearle la puerta a los productores de estos ingredientes para que cambien su forma, cambien los estándares para hacerlos sostenibles y para poder cumplir con los estándares del mercado final. Este es solamente un ejemplo de desde dónde traemos los ingredientes, desde dónde compramos los ingredientes marinos en nuestra organización. Y en ese mismo sentido, la herramienta que tenemos son los FIP, Fisheries Improvement Program. ¿Qué es lo que hacen los FIP? Es cambiar la forma, de nuevo, en que se manejan las poblaciones, porque en este caso estamos hablando de poblaciones naturales, y cómo podemos hacerlas más sostenibles en su manejo y en las formas de pesca. Nosotros, como organización, Cargill está involucrado en esos FIPs a lo largo del mundo para que el estándar de captura, de pesca y de posterior procesamiento cumpla los estándares actuales que nos está exigiendo la sociedad y la comunidad y a través de los FIP. También hay otra herramienta que es muy interesante, que son los FIF, Fisheries Improvement Funds. Y ahí se ve la voluntad de grandes compañías y de grandes capitales también de financiar este tipo de desarrollo. Finalmente, ¿qué hacemos con todas estas materias primas? Aquí quiero mencionarles 2 conceptos. Uno es See Farther. Hablamos del sourcing, transformando las cadenas de valor. Si no trabajamos con nuestros proveedores, nosotros trabajamos con nuestros proveedores y nuestros proveedores con sus proveedores a la vez, esto no va a cambiar. Tenemos que ponernos las botas e ir a terreno y hacer el cambio. Después, optimizando
haciendo más con menos. ¿Qué significa hacer más con menos? Muchos años atrás, una persona muy sabia me dijo, para ser sostenible tienes que disminuir al máximo o lo más posible tus emisiones. Emisiones de todo tipo, sólidas, líquidas, gaseosas, desde el día a día. Eso es lo que tratamos de hacer con las tecnologías y con el conocimiento de nutrición. Hacer más con menos. Y después les voy a contar un poco más de eso. Y finalmente, cada vez que perdemos biomasa, y por eso hablamos de welfare, por eso hablamos de muchas cosas que disminuyen las pérdidas de los peces, el impacto ambiental de nuestra operación aumenta, porque se pierde carbono al sistema. Entonces, por eso hablamos de este tipo de cosas. Y por eso tenemos el tercer pilar de nuestro programa Seafarther, que lo que busca es bajar la huella de carbono, ayudarnos como cadena de valor a bajar la huella de carbono. Una pincelada de dónde viene nuestra huella de carbono. El 65% de la huella de carbono del salmón, del salmón a la orilla de la jaula, podríamos decir, viene de las materias primas. Un 3% viene de la manufactura y la logística. Entre un 17% tiene que ver con el performance biológico, es decir, la conversión de alimentos y las pérdidas de biomasa en los centros. Un 15% son los inputs ya gastos de energía en los centros. En el fondo estamos hablando de 68, que tiene que ver directamente con el manejo y las materias primas y el alimento. El 17 tiene que ver con el performance biológico, la conversión, la mortalidad, y el 15 con la operación. Concentrémonos ahora en ese 17, que es lo que nos preocupa más cuando hablamos de nutrición. No hablamos de nutrición per se, hablamos de nutrición porque nos interesa mejorar esos parámetros. Como concepto, ya les decía, ¿qué es la nutrición para nosotros? Es el proceso en que se entregan los nutrientes generando mayor valor, pero con la menor pérdida. Y no es tan fácil, porque hay muchos factores, y esta es mi última slide. Haciendo más con menos, nuestro concepto de nitrógeno esencial, que es el pilar fundamental para el diseño de nuestras dietas. Lo que busca es optimizar las fuentes de nitrógeno, entregando solamente la cantidad y la variedad de nitrógeno que el pez necesita, y por lo tanto vamos a entregar una cantidad menor de nitrógeno, vamos a lograr el mismo performance o mejor performance que dietas tradicionales, y finalmente vamos a emitir al sistema menos nitrógeno, lo que genera un menor impacto ambiental. ¿Qué nos permite esta tecnología? Y ahí podemos estar más rato conversando, pero nos permite primero excretar menos nitrógeno al ambiente, nos permite hacer dietas muy competitivas, porque cuando le sacas todo lo que sobra, tenemos más espacio para optimizar la dieta. Y finalmente, dietas de alto performance. ¿Por qué? Porque esas dietas desbloquearon todas estas barreras que le impedían entregar una nutrición para un alto performance. Eso es, haciendo más con menos. Muchas gracias. Agradecemos la charla de Rodrigo e invitamos a nuestros relatores a tomar asiento en el escenario, los señores Sergio Castillo, Juan Manuel Leiva y Rodrigo, que ya está instalado, para que comencemos con el panel. También invitamos a sumarse a este panel a la señora Claudia Gatica, gerente técnico de Skretting Chile, al señor Marcelo Yarzún, Technical Sales Manager de Aker Biomarine, y también le damos la bienvenida a la moderadora de este espacio, la académica de la Universidad Andrés Bello y presidenta del Comité Técnico MEVEA, la doctora Liane Bassini. Por favor, tomen asiento. Claudia Gatica. Bueno, y les pedimos que por favor usen los micrófonos de mano para hablar, porque los micrófonos de solapa van a estar desactivados para facilitar la comunicación del panel. Por favor. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. También gracias a la organización por la invitación. Y vamos a pasar con las preguntas. Bueno, primeramente voy a dar la palabra a Marcelo, que está acá a mi lado.
que es de Aker Biomarin. Y quería invitar al Marcelo que hablar un poquito más acerca de Aker, que es Aker Biomarin. Y en verdad, ¿en qué está trabajando ahora en ese momento? ¿Aló? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno ver la sala llena. Sé que ha sido difícil acceder hoy día a la feria. Bueno, Aker Biomarin es un proveedor global de krill, y en el contexto del que estamos hoy día, nutrición acuícola, les voy a hablar sobre nuestro producto harina de krill, el krill aqua. Hay dos aspectos que quiero destacar de Aker con respecto a lo que estaban discutiendo los representantes de las plantas de alimentos. Hay un tema que tiene que ver con la sustentabilidad. Nosotros somos una empresa que pesca el krill en la Antártica, en una zona que nosotros sabemos que es una zona tremendamente importante a nivel mundial. Eso después puedo profundizar un poco cómo desarrollamos la pesca. Y lo otro también lo que es la innovación en biotecnología, que me cuelgo de lo que decía Rodrigo respecto a los desarrollos que se hacen con este ingrediente, este paquete de nutrientes que es el krill. La sustentabilidad, nosotros estamos muy tranquilos porque bajo el paraguas de todas estas certificaciones que tienen o que les piden a las plantas a través de ASC, por ejemplo, nosotros también tenemos una certificación desarrollada por la MSC, el Marine Stewardship Council. Y esto tiene que ver con generar cuotas normadas y visadas bajo el Comité de Conservación de los Recursos Marinos de la Antártica. Hay una zona particular donde se puede desarrollar esta pesca. Hay observadores que viajan en los barcos. Se extienden licencias de pesca para poder desarrollar esta actividad y son individuales, no transferibles, como los tickets de acá. Y nosotros tenemos 3 licencias. El porcentaje que nosotros estamos autorizados para poder pescar es del 1% de la población del stock que se conoce en el área donde se desarrolla la pesca del krill en el periodo de pesca que es de octubre a septiembre. Okay. Muchas gracias, Marcelo. Mira, vamos a pasar, por lo tanto, a Sergio, que está acá también, de Salmon Food. Sergio, ¿cómo nos podemos preparar como industria al cambio climático según lo que presentaste anteriormente? Bueno, lo que yo presenté es solamente un desarrollo desde lo que podemos hacer por la parte de nutrición, las plantas de alimento, etcétera, pero yo creo que el llamado va más allá, en el sentido de que creo que como industria tenemos que organizarnos, empezar a trabajar con científicos expertos en estos temas de manera más seria, paneles más concentrados, de manera que podamos identificar primeramente las zonas de riesgo y lo otro que planificar en conjunto como industria, trabajando colaborativamente, de manera de cómo podemos hacer frente a lo que se nos viene, la acidificación, las más altas temperaturas, hipoxia, que al final es estrés. Y hay mucho trabajo por hacer para buscar disminuir el estrés que se le va a venir a nuestro salmón. Ok, ya. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar ahora a Juan Manuel. Y Juan Manuel, ¿por qué Excrete en Chile decide implementar, por lo tanto, el estándar que tú presentaste anteriormente tan rápido y ser prácticamente los primeros a nivel mundial a tener ese estándar? Como mencioné en mi presentación, primero Excretin estuvo comprometido con el desarrollo de este estándar desde sus inicios, participando activamente en Europa en la redacción del mismo. Y en segundo lugar, nosotros habíamos adquirido un compromiso con nuestros clientes en Chile, ya a través de los procesos
de licitación, ¿cierto? Y de compartir nuestra política de sostenibilidad, ¿cierto? La certificación ASC era un tema recurrente, ¿ya? Y nosotros ya a partir del año 2021 empezamos a hablar de ASC y empezamos a poner por escrito este compromiso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, queríamos cumplirlo, queríamos honrar ese compromiso. Y además, porque también lo mencioné en la presentación, creemos firmemente en el aporte de ese estándar a la actividad acuícola. Okay, muchas gracias. Bueno, finalmente me gustaría preguntar a Rodrigo, según también tu presentación, ¿cómo se calcula la huella de carbono que hoy en día produce Cargill y cuáles son las estrategias para poder reducir la huella? Un poquito más cerca, yo creo, ¿no? Me parece que tú tienes tu micrófono todavía, ¿no? Ahora sí, ya. La huella de carbono. Como mencionaba en la presentación, la huella de carbono parte o se empieza a acumular esta huella de carbono de los ingredientes y finalmente el alimento y el salmón desde el cultivo. El cultivo, si estamos hablando de vegetales, desde la tierra, desde el granjero hacia adelante y todas las etapas posteriores que van acumulando huella. Por ejemplo, un grano necesita tractores. Después, posteriormente, ese grano tiene que transformarse en una harina, en una planta manufacturera, y por lo tanto ahí se emite CO2, se gasta energía, y lo que hacemos es junto con los proveedores, es estimar esa huella de carbono tanto generada de estos granos, posteriormente la energía que es gastada en las plantas manufactureras y la logística. Por ejemplo, si traemos un grano del otro lado del mundo o el mismo grano lo traemos del otro lado de la cordillera, la huella de carbono va a ser distinta. Y finalmente, todas las huellas de carbono de los distintos ingredientes del alimento se suman en las proporciones correctas, se le agrega el costo de fabricación, el costo ambiental, digamos, la emisión de CO2 de la fabricación del alimento y finalmente la logística que llega a los centros. Es un proceso que requiere estar involucrado en toda la cadena de valor, que tener las conexiones para poder lograr consolidar esa información. Es un proceso dinámico, se actualiza y necesitamos sistemas, herramientas digitales para poder manejar toda esta información y entregar la huella de carbono del alimento finalmente, que es un número, a nuestros clientes. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Mira, alcanzamos más una ronda, así que voy a volver a hablar con Marcelo. Marcelo, ya que estamos hablando de sustentabilidad también, te quería preguntar acerca de si en Anker Biomarini cuentan con certificaciones de sustentabilidad. Sí, nuestra operación está en los ojos de todas las ONG que son particularmente protectoras de los animales. Calamar, que es este comité que les mencionaba, dispuso de una zona particular en donde nosotros debemos desarrollar la pesca. Este volumen que nosotros pescamos durante el periodo está documentado diariamente. La trazabilidad del producto es posible porque nosotros la pesca que obtenemos del mar la procesamos en el barco. Así es que el alimento y todos los KPI que se forman ahí son administrados y están disponibles para poderlos traspasar a las plantas de alimento para que ellos puedan disponer de esta información en las certificaciones. Hay cooperación con otras asociaciones que están desarrollando la pesca en la Antártida, en el Océano Austral. Hay zonas de protección para mamíferos marinos, para aves marinas como el pingüino de Laida, en donde se
se hace una restricción del acceso. También nosotros estamos comprometidos con la reducción de la huella de carbono en las operaciones. Nosotros tenemos 3 barcos y un barco que acerca toda la pesca que se realiza hacia Montevideo, que es nuestro hub operacional en Uruguay. Y nosotros tenemos, por ejemplo, drones, no son drones aéreos, sino que son botes como los Temco que tenemos acá, que su propulsión es solar, y ellos hacen prospecciones para determinar las biomasas que están disponibles para ser pescadas. Por lo tanto, cuando se determina una zona donde se puede pescar, un barco puede proceder ahí, y con eso tú generas una disminución bastante importante, y además de eso nos ha hecho más eficiente porque aumentamos el volumen de pesca en menor tiempo. Eso por lo menos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus comentarios. Vamos a volver a Sergio también, que hablando también del OxyCare, según su presentación, ¿cuál es la mejor manera de poder utilizar OxyCare en terreno? Bueno, la validación que hicimos mostró que 20 días de alimentación con este fitogénico alto en heat shock proteins son suficientes para preparar el pez ante el evento de hipoxia. Entonces, obviamente, nosotros como productores no vamos a saber cuándo van a llegar las bajas de oxígeno. Podemos predecir de cierta manera, pero no podemos estar seguros. Así que lo que se recomienda normalmente es que cuando estemos en estas temporadas de riesgo de fluctuaciones de oxígeno, empecemos a usar el producto de manera de preparar al pez. Esa sería como la recomendación. Yo creo que va a ir de acuerdo a cada centro de cultivo y ahí el equipo de asistencia técnica tendrá la mejor respuesta para el cliente. De igual manera, como ya no vas a hacer la siguiente pregunta, me gustaría comentar que nosotros tenemos un centro de investigación que está enfocado 100% a la industria chilena, con un alto tiempo de respuesta, en donde nosotros trabajamos en conjunto con nuestros clientes para hacer investigación. Las puertas están abiertas siempre para hacer trabajos colaborativos con los salmoneros y hemos tenido muy buena recepción en ese sentido de poder trabajar en conjunto para hacer desarrollos de interés mutuo. De nuevo, esas puertas están abiertas y me gustaría extender esa invitación. Muchas gracias, Marcelo. Disculpa, Sergio. Bueno, siguiendo, Juan Manuel, ¿qué ventajas ven ustedes como Scretin al tener este estándar que ustedes presentaron? Yo creo que lo principal en este sentido es lo abierto de la información que hoy día se está compartiendo con ASC, la transparencia, el compartir voy a hablar específicamente de la comunidad que de alguna manera ve, ¿cierto?, una instalación, ve entrar y salir camiones y muchas veces no tiene muy claro qué pasa dentro. La comunidad va a ser informada respecto de todos los resultados de nuestras actividades. Creo que en este sentido eso es fundamental, ¿ya?, para tranquilidad de todos. Y además nos va a ayudar a desarrollar proveedores y a desarrollar mercados, digamos, de producción de materias primas, ¿ya? De alguna manera que nos va a impulsar, ¿cierto?, a nivelar hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que vemos como gran aporte de este estándar, ¿ya? Okay. Muchas gracias, Juan Manuel. Y por último, Rodrigo, ¿podrías por favor explicar mejor el concepto del nitrógeno esencial que se presentó y cómo logra mantener los resultados con menos nutrientes? El nitrógeno esencial es un trabajo de muchos años que está acuñado en este logo. Lo que hace
o la base, quizás es bueno explicar el origen del nitrógeno esencial. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Lo que hay detrás del nitrógeno esencial son múltiples modelos matemáticos que integran información de millones de peces y de miles de centros de cultivo. Junto con información productiva de línea, le pusimos, donde faltaba cierta información, le pusimos ensayos, no los diseños tradicionales binarios, donde se analizan dos parámetros, sino diseños tridimensionales donde puedes analizar múltiples variables en un mismo ensayo y poder entender sus interrelaciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque el nitrógeno esencial, cuando hablamos, por ejemplo, de síntesis de proteína, ¿qué es lo que estamos buscando? Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de síntesis de proteína y de cómo logramos aumentar la síntesis de proteína. No estamos hablando de solo de proteína, estamos hablando de aminoácidos, de perfiles de aminoácidos, de cofactores que participan dentro de la síntesis de proteína, de micronutrientes, de nucleótidos, y como si falta alguno de ellos, y por el otro lado si falta la energía de ellos, esa síntesis de proteína no va a estar en su máximo potencial. Para entender las interrelaciones entre todos esos factores, todos esos nutrientes, necesitamos modelos matemáticos bastante complejos que nos permiten predecir bajo una determinada combinación de estos nutrientes con un nivel de nitrógeno esencial definido, vamos a tener este o este otro performance, crecimiento y conversión. Si cambiamos estas condiciones, vamos a tener este otro performance. Por lo tanto, a través de estas herramientas podemos predecir con una determinada estrategia nutricional cuál va a ser el performance de los peces. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Mira, por el tema del tiempo, como nos queda un poquito minutos, le quería invitar aquí bien cortito, si quieren dejar algún mensaje final, empezando por Marcelo. Me parece. Yo aprovecho de invitarlos a que nos visiten a nuestro stand, porque sé que el tema de la sustentabilidad y nuestro producto nos da pie para conversar harto. Nuestro stand está en el K46. Tenemos mucha información para compartir con ustedes y espero que podamos recibirlo a ustedes. Gracias. Sergio. Por mi lado, mencionar que si bien hoy se presentó un desarrollo enfocado en hipoxia, Salmon Food se caracteriza por muchos procesos de innovación y de productos funcionales que están disponibles al mercado. Tenemos un antioxidante natural bastante potente que ha dado muy buenos resultados. Estamos trabajando con soluciones de melanosis pensando en fitogénicos que simulen el efecto de ibuprofeno para disminuir inflamación. Entonces, digamos, cuando quieran, están las puertas abiertas para presentar y que conozcan esos productos. Gracias. Ok, muchas gracias, Sergio. Juan Manuel, últimas palabras. Sí, yo quisiera dejar los invitados a que estén atentos a cuando se publique el reporte de sostenibilidad de Secretin, sobre el cual ya se está trabajando fuertemente, para que lo lean, para que lo analicen, ¿cierto? Para que también vean lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad, cuáles son nuestros compromisos, ¿cierto? Y nuestra ruta, digamos, hacia al 2030. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Y Rodrigo, tus últimas palabras. Primero que todo, agradecer la oportunidad de poder estar aquí hablando con ustedes y en grandes rasgos, la verdad que solamente el mensaje de la organización es que la sostenibilidad es un trabajo de todos, es un trabajo de toda la cadena de valor y no podemos entregarle esa responsabilidad a la siguiente o a la anterior etapa de la cadena de valor. Tenemos que hacernos cargo y tenemos que participar en los desarrollos de manera conjunta. Colaboración es la palabra y para poder lograr, porque esto nos afecta a todos. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, con eso entonces damos por encerrado nuestro panel. Muchas gracias a todos los presentes. Por favor, quédense un minuto para tomar una fotografía. Pónganse por delante de las mesas. Y ahí estamos.
Muchísimas gracias y despedimos con un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias.